567.715. Esa es la cantidad de personas sin hogar que registró el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos en una fría noche de enero de 2019. Más de 500.000 de estadounidenses se encuentran en situación de calle cada noche. Pero en la costa oeste, el problema ha empeorado en los últimos años. La situación no ha mejorado con la pandemia de la COVID-19 en 2020. La falta de vivienda está aumentando en Estados Unidos. San Francisco se apresura a contener un brote de coronavirus que afectó a su albergue principal. La población de personas sin hogar en el condado aumentó un 13% desde el año pasado, mientras que en la ciudad de Los Ángeles el aumento fue del 14%. La falta de vivienda está creciendo y los gobiernos han hecho muy poco y demasiado tarde. No hay duda de que las personas sin hogar son estigmatizadas, y con frecuencia solemos confundir el problema con la salud mental o simplemente culpamos a la víctima. La mayoría culpa a la persona por estar sin hogar y dice que es un vagabundo, un perezoso que tomó malas decisiones. Si la falta de vivienda fuera un castigo por elegir un mal camino, todos estaríamos sin hogar. Pero este es un tema complejo y no hay dos historias iguales. En realidad, hay una gran variedad de razones que a menudo se unen y se combinan entre sí cuando buscamos explicar por qué un individuo se queda sin hogar. ¿Pero cómo llegamos aquí? ¿Cómo una nación con tanta riqueza y prosperidad terminó con 500.000 de personas en las calles? Y lo que es más importante, ¿qué podemos hacer al respecto? Realmente es un problema urgente y no hay motivo para que no lo solucionemos. Me reuní con un periodista, 2 directoras ejecutivas de organizaciones sin fines de lucro y un activista que trabajaba con personas desplazadas, para poder comprender mejor el problema de las personas sin hogar en Estados Unidos. Antes de que podamos entender la falta de vivienda estadounidense, necesitamos saber un poco sobre sus orígenes. En Estados Unidos, muchos investigadores consideran el periodo inmediatamente posterior a la guerra civil como el del surgimiento de la falta de vivienda. Muchos veteranos regresaban de la guerra a ciudades superpobladas e industrializadas que tenían muy pocas viviendas. Desde entonces, ha habido un grupo de personas en Estados Unidos que no se adaptó necesariamente al tipo de áreas económicas estándares, como la tala, la pesca o la minería. No tenían lo que consideraríamos un hogar estable. Muchas personas que eran lo que llamaríamos personas sin hogar buscaban un techo. En lugares como habitaciones individuales, alquileres, departamentos y hoteles y lo que llamarían albergues para indigentes en las décadas de los 50 y 60. En esa época, se estaba realizando una renovación urbana en las ciudades. Numéricamente hablando, había mucha menos cantidad de opciones de vivienda transitorias y asequibles. Se desintegraron muchos vecindarios de minorías de bajos recursos en las ciudades estadounidenses. Muchas de las viviendas que había en esos barrios también se perdieron. Había más desinstitucionalización de personas con enfermedades mentales a partir de finales de los 70 y 80. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano estaba siendo desfinanciado en grandes cantidades, y luego la desindustrialización y el aumento de la desigualdad económica crearon una población más grande de personas que vivían en la pobreza extrema. En realidad, esa es una versión muy resumida de la historia de las personas sin hogar en los Estados Unidos, pero la conclusión principal parece ser que no hay una sola causa del problema. La razón por la que las personas se quedan sin hogar es que, básicamente, les sucede una serie de eventos desafortunados. Algunos de ellos incluyen perder un trabajo. Incluyen la violencia doméstica. Ese es un aspecto importante para las mujeres en particular y las familias. Otro aspecto puede ser regresar de la guerra y experimentar estrés postraumático. Perder beneficios, ya sea atención médica o asistencia social. Tener un problema de salud que cuesta una gran cantidad de dinero y lleva a alguien a la bancarrota. Nos podemos imaginar qué pasa si combinas o juntas varias de estas razones en una persona. Otros ejemplos son los problemas de adicción o de salud mental. Si bien existe una gran cantidad de factores que pueden contribuir y contribuyen a la falta de vivienda, lo que realmente ocurre es que, como su nombre lo indica, no hay viviendas. La verdad es que la principal causa de la falta de hogares es la falta de viviendas asequibles. Las personas no ganan lo suficiente para pagar la vivienda que está disponible. Hay aproximadamente 11 millones de inquilinos de bajos ingresos en Estados Unidos. La investigación de la Reserva Federal encontró que el 59% de los estadounidenses están a una paga de quedarse sin hogar.
Por cada 10 inquilinos de bajos recursos hay menos de 4 apartamentos asequibles para ellos. Tenemos esta gran escasez, casi 8 millones de familias de inquilinos con ingresos muy bajos, que gastan al menos la mitad de sus ingresos en el alquiler y muchos están pagando mucho más, están pagando el 60, 70 o 80% de sus ingresos solo para mantener un techo sobre sus cabezas. Es algo así como el juego de la silla. Tienes las sillas. Las sillas se van retirando y hay más personas que sillas para sentarse. La COVID-19 ha demostrado ser la gota que colmó el vaso para muchos de estos hogares en aprietos. Diría que la COVID-19 ha exacerbado la crisis subyacente de la vivienda asequible y las tremendas disparidades raciales sobre quién es el más perjudicado por la crisis de vivienda. Cuando tienes ingresos tan limitados para empezar y estás pagando tanto para mantener un techo sobre tu cabeza, siempre estás al filo de no poder pagar el alquiler y enfrentar potencialmente el desalojo y, en el peor de los casos, quedarte sin hogar. Para muchos de estos mismos hogares, el coronavirus es esa emergencia financiera. Han perdido trabajos, han perdido horas de trabajo, han perdido salarios. Cuando tienen que pagar el alquiler, se vuelve más difícil improvisar. Un economista de la Universidad de Columbia predijo un aumento del 40 al 45% en la falta de vivienda para fines de 2020. Esto se debe tanto a los nuevos desplazados como a la tensión que la COVID-19 ha ejercido sobre las comunidades sin hogar existentes. La COVID definitivamente ha tenido un efecto en el sistema de personas sin hogar. Los refugios han tenido que seguir la guía sobre distanciamiento social de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Así que han tenido que descomprimir o reducir los refugios. No pueden atender a tantos, están atendiendo a la mitad de las personas que solían tener. Pero aquí hay un lado positivo. La COVID-19, aunque fue devastadora, ha demostrado lo que se puede lograr para ayudar a los más vulnerables entre nosotros cuando nos movilizamos. Ahora también hay muchas más ideas creativas sobre qué hacer para crear más viviendas y más oportunidades de lugares seguros, para que se queden las personas sin hogar, y ha habido más aceptación de los campamentos sancionados. Son esencialmente lugares donde el gobierno local estableció seguridad, baños e instalaciones para ayudar, donde pueden ir las personas sin vivienda. Otro aspecto importante son los hoteles, que durante la COVID estaban vacíos porque no había turistas. Muchas ciudades comenzaron a albergar a las personas sin hogar en esos hoteles vacíos. Cientos de individuos se han mudado de refugios para personas sin hogar a hoteles de lujo. Llamé al Hotel Luzon. Me dijeron que no están tomando reservas al menos hasta diciembre. Parece que esa fue una forma bastante exitosa de prevenir brotes masivos entre la población sin hogar. Una cosa que muestra el coronavirus es que el gobierno, si quiere, puede trabajar con proveedores de servicios para personas sin hogar y aumentar la urgencia y crear programas para sacar a la gente de la calle. Pero claramente nosotros como país no estamos haciendo lo suficiente. Podemos darle fin a la falta de vivienda. De hecho, sabemos cómo acabar con la falta de vivienda y hemos sabido de qué forma hacerlo durante mucho tiempo. El problema es que no existe la voluntad pública ni política para impulsar el cambio de políticas necesario para crear viviendas más asequibles y para crear programas y viviendas de apoyo para sacar a las personas sin hogar de las calles. En las cantidades que necesitamos para sacar a estas personas de las calles y acabar con la falta de vivienda. Creo que existe una sensación generalizada entre las personas que trabajan en servicios para personas sin hogar, de que no hay suficiente dinero para dedicarlo a esto. Y la respuesta principal es que es un problema tan grande y complicado, que se deben realizar varias acciones desde una perspectiva política. En general, existe un entendimiento bipartidista de que tenemos una crisis de personas sin hogar que es inaceptable. Además, de forma general, existe un entendimiento bipartidista de que tenemos una escasez de apartamentos asequibles para las personas de ingresos más bajos. Suele haber dos miradas diferentes sobre la cuestión de si se debe financiar las inversiones que se necesitan para aliviar los problemas.
La manera en la que se puede acabar con la falta de vivienda es lograr que las personas tengan una vivienda lo más rápido posible. Y dado que son personas muy pobres y no pueden pagar la mayoría de las viviendas, se necesitarán subsidios de vivienda para lograrlo. La mayoría de las personas que se quedan sin hogar logran salir de esa situación. Se recuperan, encuentran un trabajo y no vuelven a pasar por esa situación de quedarse sin hogar. No se trata de una sentencia de por vida. Hay que recordar que para la mayoría es una situación a corto plazo.